Ladies and gentlemen. Damas y caballeros, estimados colegas, buenas tardes a todos. En el día de hoy les voy a hablar sobre el tratamiento de la forma progresiva de esclerosis múltiple en la práctica. Estos son mis conflictos de interés. En primer lugar, sabemos que la esclerosis progresiva es un tipo de curso de la enfermedad que es primaria cuando la enfermedad comienza en forma insidiosa y evoluciona de una manera continua, o también puede ser una progresión secundaria caracterizada por eventos agudos y recaídas. Lo que sí queda claro es que el mecanismo patológico es activo, tanto en la fase progresiva como en la fase activa, es diferente porque la progresiva se caracteriza por una inflamación compartimentalizada, con una expansión lenta de las lesiones preexistentes y se combina de distintas maneras con daño en sustancia gris y blanca difuso. También tenemos que considerar que la edad tiene un efecto bastante importante en la fase progresiva de la enfermedad por las típicas comorbilidades que están asociadas a la edad y también debido a, podríamos decir, el aspecto neurodegenerativo que está conectado con la mayor edad. Entonces, todavía lo que no queda claro es si realmente tenemos una clasificación específica. En el pasado clasificábamos la enfermedad en base al concepto de que la fase progresiva en EM secundaria comienza a mostrar una acumulación de disfunción neurológica independiente de los ataques. Pero los datos recientes surgen que esto no queda tan en claro. Es decir, podría ser que el punto, la instancia, no es la que vemos aquí, sino más bien antes, mucho antes. Y existe una tendencia, al menos de parte de algunos expertos, de considerar la EM no caracterizada solamente con distintas causas, sino una enfermedad con un inicio clarísimo de recaída o progresión, pero ya en la fase temprana de la enfermedad. Entonces, esta separación entre recaída o recurrencia y progresión comenzó a generar más dudas. La evidencia muestra que la atrofia por resonancia se ve aumentada con el tiempo, que comienza en la fase remitente. Y además, el nuevo estudio ha demostrado una atrofia acelerada en los pacientes, específicamente en los pacientes sin evidencia de actividad de enfermedad. Entonces ya tenemos un efecto más bien puro en lo que es la recaída aguda. Este tipo de evidencias también se ve respaldada por lo que se llama una PIRA, el concepto PIRA, es decir, un empeoramiento asociado a la recaída versus la progresión independiente de la recaída. Entonces, en este análisis posterior a los estudios OPERA 1 y OPERA 2, lo que observamos aquí es que la proporción de pacientes justamente con un aumento confirmado de discapacidad durante la primera fase doble ciego del estudio quedó explicado justamente por aquellos pacientes que no tuvieron recaídas durante el estudio. Por supuesto que también hay distintos problemas de interpretación aquí, pero al menos es una evidencia muy importante a tener en cuenta. ¿Y por qué este tipo de separación es tan importante?
es importante entender si el efecto del tratamiento modificador de la enfermedad en la EM secundaria y primaria se debe principalmente al efecto de las drogas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las recaídas, o quizás el efecto es independiente del efecto de las recaídas. Entonces, esto es muy importante porque si observamos la historia de los ensayos clínicos en la M progresiva, se ha visto, por ejemplo, una falla o fracaso en los interferones, y este fracaso se explica en el hecho de que la droga que se testeó para los casos progresivos mayormente eran drogas que ya se habían utilizado y habían sido efectivas en la fase recurrente de la enfermedad. Entonces, la idea era que impactar la inflamación periférica solamente no era suficiente. Ahora, lo que sí es nuevo en el contexto de la M progresiva es que ahora tenemos dos tratamientos activos, ya sea para la secundaria o la primaria. Siponimod en la secundaria y ocrelizumab en la primaria. Entonces, como dijimos, la mayoría fracasaron en el pasado, excepto mitoxantrone, con un estudio que mostró un efecto positivo parcialmente, y también algunos resultados positivos de interferón beta 1b. Y acá resumimos los resultados de los 4 estudios principales que exploran la eficacia de los interferones. Y si se fijan, el único estudio en donde hubo un efecto significativo para prevenir la progresión de discapacidad es el EUS-PMS. Entonces, cuando el mismo ensayo se repitió, pero en América del Norte, el ensayo falló. La explicación fue que en Norteamérica, en el estudio de Norteamérica, los pacientes eran más añosos, presentaban menos actividad inflamatoria periférica en particular, y además esa fue la explicación. Bueno, esto ya se explicó, ¿verdad? Bueno, los efectos y demás de mitoxantrone. No hay nada tan nuevo aquí. Sabemos que la droga tiene varios limitantes debido al riesgo de eventos mayores en términos de leucemia particularmente. Entonces, no podemos exceder los 60 miligramos. En una enfermedad crónica, obviamente, es una dosis totalmente inadecuada para poder tratar la enfermedad. Si pensamos nuevamente en la fase o en el curso progresivo primario, estos estudios negativos, pero también los estudios testearon la eficacia y también tenemos ahí negativo. Cuando se hizo este estudio, el análisis post-hoc mostró que los pacientes más jóvenes, pacientes con actividad en resonancia al inicio, presentaron evidencia de una protección efectiva para lo que es la progresión en discapacidad. Una pequeña proporción de pacientes, pero es interesante. Antes de mostrarles los resultados de los 2 ensayos principales, me gustaría compartirles información sobre algunos estudios observacionales, porque revelan, primero, las terapias típicas, ¿no?, de primera línea, que en realidad no fueron realmente efectivas. Esto también muestra lo que se observó en los ensayos clínicos. Este es uno de los estudios principales. Este es el que es bastante interesante en cuanto al universo, a la cantidad de población observada, pero
La mayoría de los pacientes en el estudio se trataron con interferón o acetato y no hubo protección en términos de riesgo para la progresión de discapacidad. Ahora, este es un estudio similar, nuevamente hecho en progresivo primario, y vemos que no hubo un efecto mayor. Por lo tanto, la conclusión fue que la terapia de primera línea no tuvo impacto en los estudios observacionales, al igual que en los ensayos clínicos randomizados. Pero cuando el mismo tipo de abordaje se utilizó, aquí quedó claro que los pacientes tratados con una terapia de mayor eficacia en realidad sí tuvieron beneficios en términos de protección al poder alcanzar un EDSS-6 o en la acumulación de discapacidad. No hubo efecto, por el contrario, cuando el paciente recibió un tratamiento de primera línea. Esta información fue confirmada para EM de progresiva primaria cuando se los trató a los pacientes con un tratamiento modificador de la enfermedad, y sí hubo una comparación con los pacientes que no tuvieron ese tratamiento. Y esto fue especialmente evidente en los pacientes que presentaron evidencia de actividad previa. Esto significa que el efecto se explica principalmente por el impacto en las recaídas. Y es interesante porque otros estudios observacionales recientes, en Suecia, por ejemplo, revelan que el tratamiento de los pacientes con EM secundaria con rituximab tuvieron un impacto significativo en la acumulación de discapacidad irreversible. Así que bueno, son mensajes muy interesantes. Si observamos los resultados de los dos ensayos clínicos principales realizados en EM secundaria y en primaria, me gustaría empezar con la progresiva secundaria primero. Hay que considerar que Siponimod, el fármaco que demostró efectividad para reducir el riesgo de progresión de discapacidad, está entre los fármacos diana para el receptor S1P, es decir, es el que tiene un efecto selectivo en el SP1 y SP5. Y esta es información muy importante porque el efecto en el S1P5 está asociado con el efecto en los oligodendrocitos. Y también hay evidencia reciente de algo de efecto en la macroglía, los astrocitos. ¿Por qué tenemos este efecto? Bueno, porque el fármaco cruza la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central, como vemos en los estudios animales. Entonces, el fármaco llega al compartimento en donde puede expresar la actividad neuroprotectora. Hay muchos estudios preclínicos que confirman este efecto sobre el sistema nervioso central y el fármaco fue aprobado tanto en América del Norte como en Europa para el tratamiento de la progresiva secundaria, aunque es distinto porque en Norteamérica se aprobó fundamentalmente para tratar pacientes con esclerosis progresiva secundaria, con recaídas, y viceversa. En Europa se aprobó para secundaria progresiva con recaídas o con actividad en resonancia. Entonces, bueno, los datos de eficacia son bastante conocidos, entendemos que hay una reducción aquí, aunque el efecto no fue demasiado grande, ¿no? 21% de reducción. Hay progresión de todos modos de discapacidad, pero también
En pacientes con secundaria progresiva activa, acá vemos la presencia de lesiones en resonancia que tenían que tener como criterio de ingreso. También el estudio de extensión utilizando la droga. Fíjense, acá tenemos la comparación entre un grupo y otro. Aquí, cuando se pierde algo que no se recupera cuando uno no trata, esto es muy importante tener en cuenta. Y el análisis de subgrupos indica que Siponimod es efectivo en la mayoría de los subgrupos. Sin embargo, hay una observación interesante. El efecto fue mayor en pacientes más jóvenes con menor cantidad de menos discapacidad al ingreso y menos duración. Esto está en línea con lo que observamos en los estudios anteriores. Y es importante aquí porque los datos clínicos se basan no solamente en la actividad en resonancia, sino también en la atrofia cerebral total y en la atrofia de sustancia gris y atrofia talámica. Así que estamos hablando de estas cuestiones que son importantes. ¿Qué sucede con la evidencia en tejido? Daño tisular. Bueno, MTR. Aquí también hay menos evolución en pacientes tratados con Siponimod comparados con placebo. El efecto de dimensión fue bastante grande para el tejido de cerebro normal y con sustancia gris normal. Así que, por último, los neurofilamentos, que sabemos están surgiendo como una de las herramientas más simples para ayudarnos a monitorear, ¿verdad? Y aquí tenemos un impacto en el tratamiento con Siponimod. Fíjense en este gráfico el nivel de neurofilamentos, como disminuye en pacientes tratados con Siponimod, viceversa, aumenta en el grupo control. El impacto positivo en la cognición también a través de esta prueba es muy importante como información complementaria para demostrar qué sucede en el sistema nervioso central con el tratamiento de Siponimod. Perfil de seguridad, muy similar a lo que hemos estado observando en otros estudios de moduladores de S1P, así que no los voy a detener en esto. Para tratamiento secundario aprobado, en este caso para EM primaria. Bueno, no hay dudas que es importante tener un efecto claro. Tiene un efecto claro justamente por la presentación de antígeno que vemos y cómo actúa en la función de las células T. Y por supuesto también tiene un impacto claro en la producción de las citoquinas, que se ve reducido en este sentido con el tratamiento. Y también el típico efecto de anticuerpos que genera menos anticuerpos que tengan una interacción negativa con el tejido. Y por último, y muy importante, para la M progresiva primaria, el efecto que reduce el daño inducido por la presencia de estructuras linfoides ectópicas. Este tipo de estructuras linfoideas están asociadas principalmente con las lesiones corticales. El efecto no solamente tiene que ver con acción periférica, sino también vemos que hay una acción que tiene un impacto en el sistema central. Como sabemos, el fármaco no afecta las células madre ni las células plasmáticas. Se necesitan algunas semanas hasta que la droga esté totalmente activa. Cuando se detiene el fármaco hay una reconstitución de las células B porque las células madre todavía están presentes. Ocrelizumab, que es la droga que también se ha aprobado aquí, se trata de un anticuerpo humanizado con un efecto que se basa más, digamos,
en la citotoxicidad comparado con la citotoxicidad basada en el complemento. Y los resultados son muy claros. Una reducción del 25% en el riesgo de discapacidad es mayor en pacientes sin evidencia de lesiones al inicio, y es muy importante reconocer el efecto positivo en la evolución de la fatiga, algo que sin dudas es una de las quejas principales de los pacientes. Y también el hecho de que los estudios de extensión confirmaron la persistencia del efecto de este fármaco. Fíjense acá, se observa el efecto en la progresión de discapacidad confirmada, como vemos por la prueba 9-HPT. Así que sin dudas es una observación muy importante. La atrofia cerebral se ve reducida significativamente tanto en pacientes con o sin lesiones iniciales, y la proporción de los pacientes que no presentan evidencia en la progresión. Aquí tenemos una combinación, fíjense, del impacto, la acumulación del EDSS, la progresión allí, y la prueba de 9-HPT y el tiempo en la caminata. Así que toda esa combinación ha generado casi un aumento del 50% en la proporción de pacientes que llegan al estatus de no tener evidencia de progresión. Esto también se confirmó en la extensión del estudio de largo plazo. Me gustaría complementar estos datos con la observación en los neurofilamentos que hice para el efecto de siponimod, justamente porque los neurofilamentos son un marcador muy importante en la forma progresiva de la enfermedad específicamente. Y aquí observamos que el efecto se mantuvo ahí para los pacientes con EM progresiva. Y en este primer estudio, que se basó en una población pequeña, el efecto no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, en un estudio subsiguiente, los pacientes se subdividieron de acuerdo con la presencia o la ausencia de actividad. Y quedó claro que aquellos pacientes con presencia de lesiones en el momento inicial, hubo una disminución de los neurofilamentos en suero, pero también los pacientes sin evidencia de lesiones en el inicio presentaban también los neurofilamentos en sangre. Bueno, ahí hubo una disminución, así que una ausencia de la actividad en la resonancia. Esto respalda la posibilidad de lograr un efecto esencial de la droga. Bueno, nada tan nuevo respecto del perfil de seguridad de ocrelizumab, pero sí quizás sería importante tener en cuenta en esta tabla que la inmunosenescencia es importante, este efecto por la comorbilidad de los pacientes más añosos. De todos modos, este tipo de perfil de seguridad fue comparado en la enfermedad y no se pudo comprobar que hubiera un perfil de seguridad negativo. ¿Qué sucede con el riesgo de PML? Bueno, el riesgo de PML sin duda se ha demostrado en pacientes con el uso de rituximab, por ejemplo, en el largo plazo. Sin embargo, si vemos los datos en EM primaria progresiva y recurrente, la proporción de los pacientes con esta complicación sí se ha considerado como excepcional. Y en la vasta mayoría de los pacientes
7 de los 8 con PML, ahí sí hubo un factor de riesgo concomitante con PML presente. De todos modos, sin factores concomitantes, lo que sucedió, que se observó en un paciente muy añoso. Entonces, el riesgo de neoplasias, bueno, aquí se ve y se resume. No se ve realmente aumentado en pacientes tratados con ocrelizumab. Y una vez más, esto es una comparación con el ratio de incidencia estandarizado de tumores para la población danesa comparada con el registro danés. Y acá vemos que no hay un efecto marcado en este área. Y también tenemos que pensar en que hay una disminución de IgM sérico, porque es algo que IgM y IgG, que en algún caso tiene que tenerse en cuenta. Post-marketing studies. Los estudios han revelado que el perfil de eficacia en EM primaria progresiva fue muy similar a lo que se ha observado en los ensayos clínicos y por esta razón no hubo mayor riesgo. Entonces, para concluir, lo que hemos demostrado, y aquí se sugiere, que siponimod en progresiva secundaria y ocrelizumab en primaria fueron capaces de reducir el riesgo de acumulación de discapacidad irreversible en esclerosis múltiple, especialmente con progresiva secundaria. Tenemos una ventana de oportunidad para tratar a la forma progresiva y esta ventana de oportunidad existe justamente para recordarnos a todos que si intentamos lograr eficacia en pacientes con la fase progresiva avanzada en pacientes vamos a fracasar, pero los mejores resultados se obtienen cuando tratamos a los pacientes en la fase temprana de la EM progresiva. Este es un concepto que tiene que quedar muy en claro. Y con esto le paso la palabra a los organizadores y abro el debate.